En este video abordaremos el tema de los sindicatos y para poder entender esta figura tan compleja es necesario hacer básicamente referencia a dos conceptos. Estoy hablando tanto de la autonomía como de la democracia sindical. Y bueno, si bien es cierto, estos dos conceptos están estrechamente concatenados entre sí, es decir, el de autonomía y democracia sindical, son dos conceptos que entrañan una significación totalmente distinta y por consecuencia hay que distinguirlos a fin de poder entender la figura del sindicato. Comencemos entonces por asediar y estudiar el concepto de autonomía sindical. Si bien es cierto, los sindicatos hoy en día son una persona moral que gozan de un pleno reconocimiento jurídico, en un principio histórico esto no fue así, es decir, este reconocimiento y credibilidad del que gozan hoy en día los sindicatos es producto precisamente de una larga lucha que se ha presentado en el devenir histórico. De ahí que el sindicato precisamente sea muy celoso de su autonomía, es decir, de esa plena libertad que tiene para funcionar y administrarse sin que exista injerencia o influencia por parte de terceros, ya es decir, tanto de terceras personas o de terceros grupos. No debemos perder de vista que básicamente los trabajadores o los integrantes del sindicato plasman esa libertad tanto en un sentido negativo como en un sentido positivo. En un sentido positivo porque precisamente tienen la libertad de crear sindicatos, de ingresar a uno o bien de permanecer en un sindicato al que ya estén afiliados. Y en un sentido negativo porque pueden ingresar a uno, salirse de los sindicatos o simplemente no crearlos. Es decir, bajo la misma tesitura entonces puede decirse que jurídicamente hablando la autonomía sindical se va a materializar o se va a reflejar en el momento en el que el sindicato se dota a sí mismo de sus ordenamientos, es decir, tanto de sus reglamentos y de sus estatutos, pues es ahí donde básicamente hacen uso de esa autodeterminación para organizarse, administrarse y por supuesto también para elegir a sus representantes. Sin embargo, el sindicato, al tener esta libertad para autodeterminarse, no necesariamente garantiza que el sindicato sea democrático. Es decir, puede existir un sindicato con autonomía, pero un sindicato que sea autoritario, que dé pauta a la oligarquía sindical. Dentro de la doctrina también se discute si verdaderamente existe esa libertad sindical de la que tanto se habla en estricto sentido, o por el contrario es simplemente una ficción, porque es precisamente el Estado quien da las directrices para la organización sindical, pero sin una intervención directa, es decir, existe cierta participación o injerencia por parte del Estado. Y bueno, la democracia sindical puede y además debe coexistir de manera simultánea con la autonomía sindical precisamente para el cumplimiento de sus fines. Sin embargo, no debe pensarse que la democracia sindical se limita básicamente a la simple elección de los dirigentes sindicales ni a formar parte de las decisiones del sindicato. El concepto de democracia es bastante ambiguo y lo que podemos hacer es dar ciertas características que teóricamente debería cumplir un sindicato que se diga democrático. El primero de ellos, o la primera característica, sería la participación activa de los miembros, que exista precisamente un consenso, una participación, incluso una diferencia de opiniones dentro del mismo sindicato. Y la tercera serían mecanismos o elecciones legítimas que den una credibilidad precisamente a esos representantes sindicales para terminar con la práctica del autoritarismo o de la oligarquía sindical que ha imperado sobre todo en nuestro país y en nuestra figura del sindicato. Es decir, para que un sindicato se ostente o se diga que es democrático, no es necesario que cumpla únicamente con una característica. Lo idóneo es, por supuesto, que cumpla con estas tres características de manera, es decir, de manera simultánea, que coexistan estas tres características para que pueda decirse entonces que verdaderamente un sindicato es democrático. Y bueno, tanto la autonomía como la democracia sindical son dos conceptos que no deben separarse. Y tocando el tema de la elección de los dirigentes, podemos hacer mención de una reforma en materia laboral que se suscitó en el año 2012, que precisamente busca dar una mayor transparencia, una mayor credibilidad a la figura de la elección sindical
Sin embargo, la doctrina formula severas críticas en el sentido en el que estas medidas que han sido adoptadas por la legislación pues son verdaderamente insuficientes en la práctica, es decir, todavía persiste esta figura de la oligarquía o bien básicamente del autoritarismo sindical, lo cual le resta por supuesto cierta credibilidad y le quita también la esencia o la razón de ser al sindicato mismo. Todas estas características además deben converger y no necesariamente adoptar una postura de manera privativa, es decir, las tres son esenciales para que verdaderamente se puedan constituir no solamente de manera teórica, sino en la práctica y de hecho los llamados sindicatos democráticos. Además, la democracia sindical es una consecuencia básicamente de la autonomía sindical, es decir, estos dos conceptos no es deseable que se separen, es decir, no es deseable que exista un sindicato autónomo o de nada serviría que exista un sindicato autónomo si este básicamente no es democrático. El sindicato como órgano colegiado se debe prestar precisamente al diálogo, al consenso y a la pluralidad de ideas que puedan verdaderamente favorecer a los trabajadores. Y bueno, es claro también que el sindicato juega un papel muy importante dentro del Estado de Derecho porque básicamente constituye un pilar o un eslabón para que el Estado mismo pueda ser democrático o para que un Estado mismo pueda ser precisamente autónomo. De ahí que se diga básicamente que democratizar a los sindicatos es básicamente democratizar al Estado mismo, y esto tiene muchísimo sentido porque precisamente estas agrupaciones o estos órganos colegiados juegan un papel fundamental dentro del Estado y por supuesto también dentro de la sociedad misma. Como ya lo he señalado casi al principio de este video, el sindicato es producto de una lucha que se ha presentado de manera histórica y que por supuesto no debe perderse la esencia de ese sindicato que lucha básicamente en favor siempre de los trabajadores. Es decir, la autonomía sindical es aquí donde recobra un factor o más bien una relevancia muy grande porque precisamente esa autonomía sindical va a poner a salvo a este cuerpo, a este órgano colegiado de la injerencia tanto de terceras personas o de terceros grupos. Hoy en día, a manera de reflexión, podemos decir que la figura del sindicato es una de las que, pues, muy lastimosamente tiene menos prestigio, menos legitimidad, incluso es visto como una figura totalmente, pues, espuria o negativa o perniciosa para la sociedad. Hoy en día la palabra sindicato para muchas personas es sinónimo, por supuesto, de una mera arma política, es decir, de una herramienta de la que el Estado o los grupos políticos se sirven básicamente para defender sus intereses propios, dejando de lado precisamente la esencia del sindicato. Y bueno, esto en gran medida ha sido posible también porque existe un cierto contubernio entre precisamente los dirigentes sindicales que no hacen defensa de esa autonomía sindical. De ahí precisamente la importancia de estos dos conceptos, tanto del de democracia sindical como el de autonomía sindical, porque si los mismos agremiados o las mismas personas que conforman esa colectividad de manera democrática no defienden su autonomía, pues naturalmente que los sindicatos van a perder su esencia y en la práctica, por supuesto, se van a prestar muchísimo a situaciones que son totalmente negativas o desfavorables. Incluso algunas personas más radicales, por supuesto, van en favor de que la figura del sindicato debe desaparecer por ser más perniciosa o por ser más negativa verdaderamente que en relación a los beneficios que esta figura puede otorgar, pero me parece que estamos dejando de lado totalmente la esencia y por supuesto los acontecimientos históricos y sociales que le dieron precisamente surgimiento o vida a esta figura del sindicato. Es decir, el sindicato verdaderamente en su esencia más pura no tiene por qué ser una figura perniciosa o negativa, todo lo contrario. La figura del sindicato se hace precisamente para hacer valer la voz
de aquellos trabajadores que históricamente han sido menoscabados en sus derechos. Es decir, esta figura del sindicato, por el contrario, es necesario que exista, que persista, pero que haga o que tomen verdaderas acciones para recuperar esa autonomía y democracia sindical. Retomándose estos dos conceptos en la práctica, yo estoy seguro básicamente de que la figura de los sindicatos podrán básicamente limpiar su nombre, es decir, recuperar esa credibilidad o legitimidad que deben tener no solamente frente a sus agremiados, sino frente a la sociedad y en consecuencia frente al Estado mismo.